Pero como para empezar, ahora sí ya estamos grabando, les doy la bienvenida y por sobre todo también agradecer a todos los que participaron durante la semana, ya sea escuchando los audios o al menos teniendo la intención de participar y escuchar. También una de las cuestiones que vamos a charlar hoy es esto de qué pasa cuando aparecen resistencias que a veces se nos presentan como tan claras y bueno, habrá quien habrá podido seguir del día 1 al día 8 de conexión cada uno de los audios, que eran audios muy cortitos, además justamente como para invitar a eso, a sostener esa conexión diaria, que después quien quisiera hacer un trabajo más profundo podía escribir o podía escuchar ese audio repetidamente durante el día, eh, pero como al menos dar como ese puntapié inicial a decir, bueno, me propongo durante 8 días meditar, aunque sea 10 minutos o menos de 10 minutos duraban algunos de esos audios, y sin embargo la energía y la información que traían eran igual de potentes que si hubiéramos hecho mucho más tiempo. Obviamente que cuanto uno más tiempo consciente de su día invierta en realmente hacer una conexión, obviamente vamos a ver resultados diferentes, pero a veces simplemente con proponernos esos 5 o 10 minutos ya nos hace un cambio, un clic, como un cambio de chip de volver a conectarnos, de darnos ahí un pequeño cachetazo amoroso a no irnos por pensamientos enroscados y como esto, ¿no? De volver a nosotros, de volver a escucharnos, de volver a conectar con nuestra parte, nuestra parte energética elevada y las energías elevadas que también nos acompañan. A veces es simplemente darnos ese momentito para escucharnos y recordarnos realmente la conexión que estamos queriendo realizar. Así que bueno, gracias a quienes se propusieron, a quienes sostuvieron esos 8 días y a quienes no, no autocastigarse y saber que el contenido va a quedar ahí en el grupo, que tienen también ahora ese link a la lista de reproducción completa como para también tener hasta esta opción de elegir si quieren escuchar un audio por día y quedarse con el contenido chiquitito, entre comillas, chiquitito de cada uno de los audios, o hacer una conexión mucho más intensiva, podríamos decir, recibiendo como una sola meditación larga de 45 minutos esos 8 audios, que es lo que dura, o sea, en tiempo no hay excusa en realidad para decir, ay, no tengo tiempo, porque puede ser un domingo a la tarde, a la hora de la siesta, hacer esa meditación de 45 minutos o 10 minutos al día. Tan solo con eso, si realmente lo sostenemos en el tiempo, vamos a ir notando el cambio. Así que la invitación a que quienes no conectaron hasta acá, todavía están a tiempo de iniciar. Y bueno, y obviamente, por supuesto, quienes quieran continuar en el grupo de acompañamiento de 12 semanas, ahí vamos a seguir compartiendo contenido nuevo, así que obviamente están las puertas abiertas para quien resuene y sienta que es el momento de participar de esa conexión continuada durante 3 meses, que obviamente si seguimos conectando mucho más, también los resultados que vamos a ir viendo van a ser diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno irá escuchándose a ver si es el momento y si es la propuesta que están necesitando en este momento. Y bueno, una de las cuestiones que les quería compartir como para dar una introducción ya un poco ahí a los temas, eh, podríamos decirlo, fue como un poco anecdótico, pero sentí que también era como una metáfora y que había un mensaje de fondo como para compartirles. En el momento de grabar los audios que les fui compartiendo durante cada uno de los días, esto, bueno, lo había ido un poco conectando con algunos de ustedes seguro estuvieron en el taller que compartimos el año pasado, en 2024. Ay, yo no levanto la mano. Tal cual, el taller que hicimos, que también, digamos, tenía como una serie de temas, y bueno, y ahí a lo largo del encuentro, que en ese caso fue un taller como estamos hablando ahora, a través de Zoom, ahí se fue abriendo también un poco más cada uno de los temas, y bueno, incluso hasta finalizando con una activación que no fue pensada para ese momento, sino que fue como muy espontáneamente fue surgiendo y bueno, y como que se sintió mucho la energía en ese momento, me acuerdo tanto yo canalizándolo como después en las devoluciones, lo que me iban contando. Y bueno, fue un poco tomar de lo que había ido llegando en ese taller, pero también, eh, a ver, no modificando en cuanto al sentido, sino también como abriéndome a recibir los mensajes tal vez de una manera diferente, con otras palabras, tal vez con otro orden, esto de separarlo en 8 partecitas para compartirles un audio por día, ir canalizando.
y como que fue llegando de una manera muy ordenada, con mucho disfrute también, y estaba como muy, eso, como muy, no sé si es la palabra ansiosa, pero con muchas ganas de decir, bueno, me voy a sentar a grabar estos audios y simplemente va a fluir y conectar con la energía y ponerle la voz a cada uno de esos audios. Y fue empezar a grabar y el ruido era una cosa que no paraba, en un horario en el que no, o sea, si bien hay ruido todo el tiempo, sabía que después con este microfonito que tal vez no tiene la mejor calidad, pero sí esta ventaja de, bueno, sabiendo que hay ruido constante de autos y motitos afuera y algún perro que ladra y qué sé yo, algún vecino que justo entra, saber que no capta tanto el sonido, el poder un poco como relajarme en ese sentido, después dándole alguna edición, poniéndole filtros, fue como, bueno, voy a poder simplemente ponerme los auriculares, empezar a grabar. Y no, era una cosa de ruido, ruido, ruido constantemente, como esa sensación del ruido intensificándose y decir, ¿qué hago? ¿Me doy por vencida y no grabo nada? Lo tomo como que este ruido me está diciendo, no, no grabes, simplemente lo dejo pasar para otro momento, ponerme a grabar, pero digo, si hay tanto ruido ahora, justo en un horario que 15 minutos antes había silencio absoluto, a la noche va a haber ruido igual, era como, no, esa sensación interna de como querer entender, enojarme, al mismo tiempo no querer enojarme y en un momento esto de tratar de, bueno, empezar a simplemente a respirar, captar el mensaje que había detrás de esto, esta sensación de energías un poco interfiriendo, ¿no? Como esta cosa, esas energías molestas que a veces nos van como poniendo un freno. O sea, no era esa sensación de algo elevado diciéndome, no, no es el momento, sino como que había algo más. Y simplemente lo que sentí hacer fue respirar hondo. Tampoco quería transmitir estos audios con una energía de o de enojo o que se escucharan esos, o sea, como que no quería transmitir la molestia. Entonces era, bueno, ¿cómo hago para encontrar esa calma, esa paz interna, poder sostenerla y que realmente el audio transmita lo que quiero transmitir, o sea, que transmita la energía del mensaje, no de la interferencia que no está queriendo que este mensaje llegue a su destino? Así que fue como toda una tarde de tener que lograr una concentración plena de momentos en los que sí tenía que frenar una frase, esperar a que pasara una moto con escape libre, esperar a que se terminara de ir y volver a empezar. Y esto de la paciencia en el volver a repetir, al mismo tiempo ir pensando bueno, también en este volver a repetir es como volver a escuchar ese mensaje también una y otra vez de manera repetida, entonces ser coherente también con el mensaje y no entrar en modo berrinche. Y lo que me llegaba en un momento era esto de, se me venía como la palabra de maestría que siento que todos estamos haciendo en este instante en la vida, de encontrar y sostener la paz interna, incluso en el medio del caos. Sentía que era como una situación un poco metafórica, pero de algo que podríamos llevar a una escala mucho más grande, cada uno lo irá llevando a sus propias situaciones, a su propia vida en este instante, de esos momentos en los que se nos presenta ese ruido externo, que a veces puede ser el ruido de una moto que pasa y a veces el ruido de nuestros propios pensamientos, un poco enroscados, de situaciones que tal vez se nos presentan y que no sabemos cómo manejar y que tampoco tenemos el control absoluto, porque acá yo no podía bajar y cortar la calle y decir, bueno, listo, no pasa más nadie, se van todos los perros, se van todos los vecinos hasta que yo termine de grabar. No era una opción, o sea, no tenía control sobre la situación. A lo sumo podía llegar a decidir parar la grabación y retomarla más adelante, pero no tenía control sobre lo que estaba pasando afuera, digamos, en ese instante. Pero sí podía siento que era la invitación a, bueno, no tenés control sobre lo externo, controla tu interior, cómo están tus emociones, cómo están tus pensamientos, vas a elegir enojarte o vas a elegir respirar hondo, conectar con el mensaje, volver a repetirlo y seguirlo grabando. Y fue realmente como una gran prueba. Termino de grabar esos audios y fue casi instantáneo recibir la música que me mandó Manu, mi hermano, que le había propuesto si él quería, si podía, si tenía ganas, hacer la música para poder ponerla, digamos, como fondo en esos audios y que diera también como otro toque y al mismo tiempo como un poco una herramienta para esto de, bueno, si se escuchaba algún ruidito más que ayude a taparlo. Y fue recibir la música de él y empezar a escucharla y también entrar como en ese estado de calma, volver a ese disfrute al momento también
de ir editando y ver cómo iba cambiando cuando de repente ponía el filtrito para sacar los ruidos y agregar la música y bueno, y tratar de mejorar un poco el sonido, como hacer toda esa otra parte del trabajo. Hubo muchas horas detrás de esto, detrás de esos pequeños audios cortos, hubieron muchísimas horas que ni se imaginan, así que espero que realmente les hayan sido y les sigan siendo útiles. Y bueno, y sentí que esa música también, que de paso aprovecho para, después si mi hermano ve esto grabado, agradecerle, Manu Camiletti e hijo, lo pueden buscar también en Spotify y en YouTube para escuchar su música, súper recomiendo. Y bueno, y en este caso nos regaló la música que aparece en cada uno de estos audios de activación y meditación. Así que bueno, eso en primer lugar lo quería compartir porque si bien fue algo como puntualmente que me pasó a mí y que lo podría tomar como una anécdota al momento de grabar los audios, pero siento que había todo este mensaje detrás que seguramente cada uno lo va a poder llevar a su situación actual de vida o a recordar alguna cuestión en la que haya aparecido tal vez con mucha fuerza esto, ¿no? De esta maestría de encontrar y sostener la paz interior, incluso en medio del caos, como esto de recordarlo. Siento que no es algo nuevo, que no es algo que seguramente no van a decir, ay, esto no lo sabía. Pero seguramente en algún punto va a resonar como un recordatorio. Y bueno, y por otro lado, para compartir un poquito, bueno, los audios ya los tienen, los pueden volver a escuchar. Si alguien que de repente está escuchando este video y no está dentro del grupo y no tiene cómo acceder a los audios, obviamente me pueden mandar un mensajito y les mando el link o pueden ingresar al grupo que si bien va a quedar en silencio, el grupo en el cual compartimos este desafío gratuito, pero va a quedar abierto para seguramente alguna próxima edición. Así que cualquier cosa ahí ingresando y demás, seguramente en la descripción voy a dejar el link a la lista de reproducción de los audios, así que sepan que van a quedar disponibles para que puedan escucharlos en el momento que sea que tal vez estén escuchando esta grabación. Así que van a tener cómo acceder. Y Leonor, si querés compartir lo que me habías contado ayer, fue que habíamos hablado esto de tu experiencia con el primer audio. Si tenés ganas, si querés, activate el audio y porque me pareció re lindo para compartirlo y también para quien sienta como aplicar esto que sentiste vos en el medio de la meditación, Ahí también está. aplicarlo. Ahí estamos, Ahora ahí te sí, escucho. Sí, sí, ahí te escucho. A ver, espero sí, que te vea. Ahí está. A ver. realmente cuando vos mandaste el primero, esa noche estaba destruida, así que ni siquiera lo miré. Y recién empecé ayer con el primero porque tenía que acomodar mi vida acá en Buenos Aires. Parece mentira, me moví 4 días nada más, pero me costó mucho volver. Ujú. Este, y lo escuché con toda la atención y sentí que estábamos yo en un momento de como empezando algo nuevo. Y decidí que me iba a poner a trabajar en serio, por decirlo de alguna manera. Porque yo siempre tengo la impresión de que yo estoy por allá arriba, ¿viste? Pero no me meto del todo. Entonces agarré el cuaderno, el mismo que hicimos el año pasado, y después de escucharlo, me senté a escribir. Y bueno, fui escribiendo este, cómo era la palabra que yo sentía que era cuenco, pero era Cuenco. vasija. Sí, sí. Igual a la, Y, digamos, era la misma intención, el mismo significado. Así que está sí. perfecto igual. Y después me acordé que hace un tiempito me llegó el I Ching, no el tradicional que lo tengo y lo tengo guardado desde hace años que no lo toco, sino unas cartas. Y entonces yo le pregunté qué sentido tenía mi vida en este momento, porque debía estar un poco rayada. Y me contestó con eso, como que era un cuenco, que yo representaba un cuenco.
y toda la explicación de lo que significaba, del recibir, del dar y de todo eso, ¿no? Y me pareció muy interesante que vos usaras el cuenco, justamente. No el cuenco, ¿cómo se llamaba? La vasija. Vos no le pusiste. La vasija. Una vasija, era en realidad. No sé por qué a mí me queda cuenco, pero bueno. No importa, no Y importa. entonces dibujé, esto lo hice después de haber hablado con vos, porque yo había visto la vasija y la visualicé mientras estaba escuchando y empecé a poner un par de cosas que se me ocurrieron en ese momento, que fue el miedo, por ejemplo, y la procrastinación, eso siempre, viste, ¡puf! No hay modo. Y después a mí se me ocurrió poner al lado otra vasija de la que yo podía sacar dones. Y eso me salió a mí, viste, por mi cuenta. Entonces, pedí el don de poder conectarme profundamente con mi corazón y con el amor. Eso no lo escribí en el momento, sino que lo escribí más tarde, que volví otra vez a escuchar y ahí puse en la vasija, hice el dibujito y estuve escuchando y tratando de estar atenta a ver qué surgía. Y entonces las cosas que soltar y dejar me aparecieron enfermedad, bloqueos, miedo, miedo al sufrimiento, la procrastinación, volví a poner, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el ego, nada más, ¿viste? Pero bueno, eso fue lo que surgió. Y la otra no la puse porque dije, la voy a hacer exactamente como lo indicó Janina. Así que bueno, esta mañana me volví a levantar para leer el 2. Me encantó la música de tu hermano. Qué belleza escucharla con los auriculares y quedándome acá en silencio. Fue muy hermoso. Me encantó, realmente. Me puso recontenta ayer cuando escuché tu audio contándome esto de que, bueno, además de esa vasija donde estaba esa invitación durante la meditación cortita a esto de ir soltando, liberando, que apareciera esta otra segunda vasija como, que siento que no es como abrir una opción, sino como complementar, mejor dicho, esto de, bueno, suelto en una vasija, hago espacio a lo nuevo y al mismo tiempo tomo los dones y tiene mucho sentido esto de tomar dones como también una parte de la frecuencia de nuestro ser, porque es en ese espacio energético donde habitan esos dones y justamente el trabajo que venimos haciendo de conectar con esas frecuencias, bueno, una partecita y que siento que puntualmente te llegaba ese mensaje a vos porque es evidentemente lo que estás necesitando y eso tiene que ver con el escucharse. Y siento que es re importante Ah, y que lo podemos hacer extensivo también a cualquier meditación o cualquier trabajo que hagamos con, no sé, con cualquier técnica, con cualquier canalizador, esto de no olvidarnos el escucharnos a nosotros mismos, no quedarnos solamente con lo que nos dicen, sino siempre hacer este paso por como filtrar lo que nos resuene, lo que estemos necesitando en este momento y también abrirnos a que, ¿por qué no?, dentro de una meditación o del ejercicio de escribir después sobre eso que va llegando también abrirse a lo que a uno le llega, a lo que uno le nace, a lo que uno le brota desde adentro, pues justamente si estamos haciendo este trabajo de conectar con el ser y demás, quedarnos en solo escuchar una voz exterior alta de afuera que me habla y me dicta una meditación, sería como hasta contradictorio. Bueno, me quedo solo escuchando el audio, pero quiero para conectar con mi ser, pero no me doy esa posibilidad de escuchar lo que a mí me llega. Entonces siento que es como, bueno, ver el resultado de esto es justamente digamos, todo el trabajo que venís haciendo y el objetivo mismo de todas estas meditaciones, de todos estos audios, que no es solamente que se queden con el audio, sino que se abran a esa escucha interna realmente. Así que me encantó, me puso re feliz cuando te escuché, incluso cuando me decías, bueno, estoy recién empezando ahora y solamente escuché el primer audio, pero que solo en un audio ya haya pasado eso,
bueno, no importa si vas días más atrasados, entre comillas, de lo que estaba como propuesto en un inicio, es tu tiempo perfecto en este momento, y eso también es parte del escucharse, así que me pareció perfecto, y esto también Bueno, de escucharte en esto de, bueno, quiero hacerlo bien, entonces de como permitirte y al mismo tiempo proponerte ese tiempo para decir, bueno, me siento a escribir esto de vencer las resistencias y que es algo que no se vence de un día para el otro, que lleva todo un proceso y que yo sé que vos lo venís haciendo, así que me puso re contenta esto, que compartas esto, el de escucharte ser en el audio y ahora seguirte escuchando también. Así que gracias, gracias por compartirlo. Me pone muy contenta a mí y siento que a alguien más le va a resonar, seguro, estoy segurísima. ojalá. Después escuché hoy la del día 2 y casualmente era equilibrar. De alguna manera lo había estado haciendo también. Y también lo escuché así con mucha atención y después empecé a escribir también. Y primero escribí algo que dijiste vos, que me aleja del equilibrio en este instante. Y lo que Ujú. me surgió, fui escribiendo que tengo muchos pensamientos y después poca acción. No, tengo que equilibrar. Después que me hago muchas propuestas y algo me falta compromiso para cumplirlas. Ujú. Después que mi pensamiento es muy racional y en realidad descubrí que es para no sentir, para escapar del dolor, Ujú. porque siempre fue una defensa en mi vida desde chica eso. En vez de deprimirme, me escapo hacia adelante. Y entonces empiezo a fantasear cosas y de esa manera, digamos, según la psicóloga soy una negadora. Entonces ya está. Pero en definitiva no me sirve para nada tampoco. O sea, sí sirve porque probablemente si no yo hubiera caído en una terrible depresión a lo largo de mi vida, pero tengo adentro el pinche tirano, lo llamo, que no me deja y vuelvo a empezar. Este, Después vos dijiste, ¿qué necesito para sostener el equilibrio en mi vida cotidiana? Y no sé si esto lo dijiste vos o lo puse yo. Recordar que merezco el equilibrio para lograr mi paz. Creo que lo dijiste vos. No Y estoy segura, pero después, creo que llegaba ¿cómo? en la meditación, sí. Mm. Sí, Da lo mismo después igual. puse eso de cómo me escapo a través del pensamiento para no sentir, que es un hábito, que necesito aprender a dejarme sentir, Mm. porque es algo que me cuesta mucho, digamos, profundizar en lo que siento. Mm. Entonces parece que todo está maravilloso en mi vida, pero ni modo. Y bueno, me pasa eso. Y Mm. después puse conectarme con el corazón para poder salir mejor y darle lugar a mi práctica interior para equilibrar el accionar externo y no posponer. Y Me encanta. después escuché una señora que lo dijo, es una persona que hace, acá apareció el otro gato, es una persona que hace eh, entrevistas y entrevistó a una persona que escribió un libro. ¿Cómo se llamaba el libro en particular? Después te lo paso. Este, y ella hablaba de la meditación y decirla que no tiene que ser un tengo que, sino me regalo este tiempo. Y me resonó muchísimo. Y entonces anoté, decido darme como regalo, porque lo merezco, el espacio para encontrarme conmigo. Así que Me bueno, encanta. hasta ahí fue mi trabajo hoy. Gracias, gracias. Te re agradezco por compartirlo y me das el pie justamente a algo con lo que quería cerrar y después, bueno, en realidad para cerrar.
eh, les voy a dejar ahí unas preguntitas como para hacerse, para tomarse unos minutitos para escribir, pero sobre esto de las resistencias, que lo fui, o sea, siempre aparece y como que lo fui sintiendo incluso hasta en el cuerpo, como que había ciertas resistencias, como incluso cuando las mismas personas me iban comentando que estaban entusiasmadas o iban dejando una reacción o respondiendo a las encuestas y demás, pero sentir que había como una energía en medio de poner un freno y empezar a hacerme preguntas y tratar de percibir como, bueno, ¿qué es lo que esto me está queriendo decir? Y siento que también es en parte para traer el mensaje, ¿no? Tal vez había alguna energía un poco molestita ahí queriendo frenar la conexión, cada uno después me contará cómo lo fue percibiendo, pero también, en todo caso, incluso si así fue, poder tomar esto como para traer el mensaje y algunos tips como para esto de ir avanzando, que yo sé que es algo, Leonor, esto que vos lo venís trabajando hace un montón, esto de vencer resistencias, bueno, has participado en un montón de grupos de acompañamiento y como que muchas veces aparece esto de como que nos cuesta hacernos el hábito de decir, bueno, durante, así sean estos 2 o 3 meses o lo que dure el acompañamiento, proponerme un ratito todos los días y sacarnos esta cosa de incluso si hay un ejercicio en el cual hay que escribir. Por ejemplo, muchas veces en todos los grupos en general ha pasado esto de que en algún momento a alguien le aparece esta sensación de tener que hacer la tarea, como un poco la memoria de cuando íbamos a la escuela, ¿no? El tener que cumplir con alguien de afuera. Y siempre la invitación es a, incluso en los mismos ejercicios están planteados en primera persona para poder tomarlo como, bueno, esto es algo que yo estoy eligiendo hacer por y para mí, un tiempo que me estoy regalando. Y a veces nos cuesta muchísimo darnos realmente ese tiempo para hacer ese trabajo. Entonces, como tal vez para analizar un poquito y que cada una pueda ir haciéndose la pregunta, si es que esta parte resuena, y ya sea con este desafío particular o con lo que le resuene en su vida. Lo pueden llevar a un montón de otras cosas que de repente, no sé, hacer ejercicio o hacer una meditación en silencio o lo que sea, pero cosas que muchas veces sabemos y sentimos que nos hacen bien y sabemos y sentimos que si nos regalamos esos 5 o 10 minutos en el día, el resto del día nos va a cambiar y sin embargo nos cuesta un montón tomar esa decisión de decir, bueno, empiezo, es hasta el momento de iniciar muchas veces. Entonces, como por un lado esto de poder observar y preguntarnos desde qué lugar y qué es lo que se nos está mostrando a través de la resistencia. Entonces, tal vez clasificarlas un poquitito como para poner en orden. Muchas veces esta resistencia aparece más como a un nivel mental, de pensamientos, como de hablarnos, ya sea consciente o inconscientemente, si no estamos muy atentos a cómo nos estamos hablando, como que nos vamos poniendo excusas. Y siento que esto muchas veces aparece como, podríamos llamarlo como un miedo de la mente, un miedo de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos, de todas las creencias que ya tenemos arraigadas ante el cambio. Saber que si proponemos realmente una constancia, ya sea en hacer un ejercicio físico y saber que hay algo que nos va a ir cambiando en el cuerpo, en la forma de sentirnos, en la forma de vernos, o puntualmente en estos ejercicios, por ejemplo, de este desafío, que nos invitan a una conexión con nuestro ser y eso nos cambia la manera de ver el mundo, nos cambia la manera de ver la vida, aunque ningún proceso es lineal, pero nos van empezando a caer fichas. Y eso muchas veces nos lleva a ver lugares que tal vez no son tan cómodos de ver. Y eso genera una resistencia. Entonces, a veces cuando podemos como reconocer que, acá estaba lo que me estaba frenando, tal vez es esto que decías vos recién, ¿no? De ver, darme cuenta, bueno, ¿por qué me estoy frenando? Y a veces tampoco es inmediato ni cómodo el dar el siguiente paso, pero ya sabemos qué paso tenemos que dar. Y eso ya nos ordena, como mínimo nos ordena a no quedarnos simplemente bloqueados, sino decir, bueno, entiendo dónde está el bloqueo, listo, le doy la vuelta de tuerca, busco lo que sea que me ayude, ya sea el hablarme a mí misma para animarme y decirme, no, no, todo va a estar bien, sí, es un cambio, pero es un cambio para mejor, como no sé, como cuando hacemos una mudanza, pienso también que muchas veces una mudanza decidida hacia un lugar donde realmente nos queremos mover, pero hay que ponerse a armar todas las cajitas y todos los trámites que haya que hacer y demás, incluso aun cuando realmente sea hacia un lugar elegido, es un lugar mejor. Bueno, esto internamente desde un lugar mucho más sutil muchas veces funciona así. Entonces, tal vez simplemente preguntarse si puede haber alguna resistencia, algún bloqueo que venga desde ese lugar. Saber
como un poco lo había nombrado, que también muchas veces hay energías disonantes que no, o bien ya pueden ser energías propias que todavía tenemos como muy arraigadas y que es momento de liberar, y tal vez en esta primer meditación a conciencia podemos liberarlas, en la meditación del día uno, si es que logramos reconocerlas. A veces interferencias que ni siquiera no son propias, pero que son energías que están ahí en alguna parte en el ambiente y que detectan que, uy, acá están queriendo generar algún cambio en esto de ir conectando hacia nuestra parte más elevada, hacia energías de luz, energías de amor, energías de sanación. Y muchas veces van a aparecer estas otras energías un poco más oscuritas. Saber que eso puede llegar a suceder, no asustarnos ante eso, sino simplemente observar que si estoy percibiendo que hay algo de eso, bueno, buscaré la herramienta que sea, ya sea simplemente desde, bueno, no me importa qué energía haya, yo tomo la decisión de conectar con tal cosa porque me resuena, porque sé que esto me sirve, porque sé que me va a hacer bien, y simplemente poner la decisión más allá de todo, o buscar una herramienta que nos ayude a liberar, a limpiar, tal vez desde la misma meditación del día uno, liberar esas energías también, ¿por qué no? Si nos están como interfiriendo a nosotros, liberar las interferencias, tal vez podríamos llamarlas así. Tal vez simplemente al preguntarnos y estar un poco observadores, las vamos a detectar y ya solo con detectar y poner nuestra decisión de, bueno, sí, yo quiero conectar con esto, muchas veces ahí ya vamos como alivianando, se va liberando y es como que, ay, bueno, listo, empiezo desde otro lugar. Y tal vez al empezar esas conexiones, ya eso se va liberando solo, o sea, nos vamos sintiendo hasta más livianos. De hecho, yo misma esto me ha pasado por ejemplo, con el acompañamiento que sigue, antes de armar todo lo de este desafío gratuito y de paso se los comparto también, dije, bueno, me voy a poner a chequear los audios para ver si está todo bien, a ver si tengo que, como con tiempo, poder chequear si tenía que agregar o mejorar algo. Y fue justo en unos días que estaba como todos un poco caótico, la energía, situaciones, un montón de cosas. Y fueron 2 días que me puse los auriculares y me puse a escuchar un audio atrás de otro, que son un montón, porque son todas las meditaciones, todos los audios de activación, el de la conexión con el espacio de energía y demás, y sentí el cambio de energía que me ayudó también a esto de, bueno, ordenarme y volver a alinearme en equilibrio con la energía con la que quería realmente empezar a preparar todo lo de este desafío. Entonces a veces es esto, ¿no? Como ese momento de empezar y buscar las herramientas que nos ayudan, que pueden ser, por ejemplo, las meditaciones eh, de este desafío, que bueno, las tienen ahí a mano, es conectar, buscar los audios, ahí buscar el link, auriculares y darse el momentito para conectar. Tan simple como eso. Y tan simple como lo que no es tan simple a veces es esto, el darnos cuenta de, ay, bueno, hay algo que está interfiriendo. Bueno, corre un poquito, hasta, no sé, hasta podemos o sahumar o hacer hasta con nuestras propias manos esto de, bueno, abro la energía, llevar las manos al corazón, conectarnos con nosotros mismos, con nuestra propia energía y desde ahí hacia adelante. Muchas veces tiene que ver con esto del merecimiento que un poco vos mencionabas, Leonor. Eh, Tal vez a veces sentimos que no nos merecemos esos 5 o 10 minutos. Obviamente desde un lugar muy inconsciente, porque si estoy eligiendo entrar al grupo para recibir las meditaciones y demás, y después me está costando, claramente hay algo que va mucho más allá de un pensamiento absolutamente consciente, porque estoy tomando una decisión en quiero, pero de fondo está esa falta de merecimiento, entonces tal vez muchas veces hay ayuda el diálogo interno, el empezar a recordarnos que sí, nos merecemos esos 10 minutos, 20, media hora, una hora, lo que sea. Y que si tal vez nos estamos poniendo la excusa de que, ay, no, pero el trabajo, ay, no, pero no sé, los niños, lo que sea, preguntarse, bueno, a ver si me tomo esos minutos y yo me siento mejor conmigo mismo, no voy a rendir mejor en el trabajo, no voy a tener mejor vínculo, ya sea con hijos, sobrinos, nietos, pareja, amistades, con lo que sea. Darnos, o sea, esto de también observar cómo eso que nos sirve a nosotros y que nosotros merecemos, no solamente es para nosotros tampoco, o sea, es como parece hasta contradictorio, ¿no? Pero también eso tiene eh, como un efecto mariposa, podríamos decir, en todos y todo lo que nos rodea. Y bueno, y por otro lado también, por supuesto, preguntarnos si tal vez no resueno con esto y en realidad el bloqueo, lo que me está diciendo, o esa resistencia, lo que me está diciendo es, en realidad esto no es para mí o no es para mí ahora, y también está perfecto cuando es así, y bueno, y simplemente escucharse, y tal vez no será el momento, tal vez no será la herramienta puntual que necesito ahora,
Y está perfecto también escucharse y sincerarse cuando uno mismo, cuando así es, porque no, digamos, tampoco tenemos que obligarnos a hacer tal o cual cosa, pero sí saber que esas resistencias pueden venir de muchos lugares, entonces abrirnos a esa escucha interna también y tal vez estas preguntas o esto de ir clasificando ayude a entender un poco más cada uno, si es que esto ha aparecido, para poder, esto de poder un poco de, poder poner un poco de orden y tomar la decisión que sea necesaria en este momento al respecto. Y por ahí algunos tips que se me fue ocurriendo escribir, que me han ido sirviendo y que tal vez lo hemos ido viendo también a lo largo de diferentes grupos. Por un lado, por ejemplo, esto del diálogo interno, observar cómo me estoy hablando respecto a esto que quiero hacer y que no estoy pudiendo, si me estoy poniendo excusas, si en realidad estoy priorizando otras cosas que parecen más urgentes y tal vez en realidad no lo son, tal vez puedo hacer todo y tal vez eso urgente, entre comillas, si lo hago después de la conexión, tal vez lo hago mejor, con más disfrute y hasta más rápido. Entonces, preguntarse, estar observadores a cómo nos estamos hablando y también algo que puede ayudar en ese sentido es en algún momento de calma, escribirse una carta o inventarse tal vez una afirmación cortita para recordarse a uno mismo que sí quiero conectar con eso y poder, cuando la energía baje, tener eso escrito y leerlo y recordarlo. Entonces, así sea algo cortito o una carta larga, lo que a cada uno le sirva, eso puede ser una ayuda. Tal vez tenerlo en un lugar visible como para recordarlo y que sea un recordatorio de uno mismo para uno mismo de que sí quiero hacer esa conexión. Entonces, bueno, no me voy a poner excusas y voy a conectar. Algo que también puede ayudar es proponerse un momento puntual en el día. Por ejemplo, si me propongo al despertarme, bueno, todos los días al despertarme hago la meditación o el ejercicio o escribir o lo que sea que cada uno esté pensando en este momento. O por ejemplo, antes de dormir, o cada uno irá viendo, ¿no? A lo largo de su día, tal vez conviene decir, bueno, no, yo tengo un tiempito como para relajarme, no sé, a las 3 de la tarde. Bueno, entonces ponerse incluso tal vez hasta una alarma a las 3 de la tarde y proponerse ese horario para hacer esa conexión. No tampoco como una obligación, sino como un, bueno, a ver, me doy el tiempo. Entonces, de antemano, no dejar que vaya pasando el día, sino de antemano realmente proponernos ese ratito en el día en el cual vamos a conectar. Algo que puede ayudar también puede ser prepararse un rinconcito de la casa o una habitación, ¿por qué no? Lo que cada uno tenga y le resuene, pero de repente, no sé, poner unos cuarzos, una velita, un saumerio, lo que sea, unas florcitas, lo que cada uno le resuene, ya sea como tipo rinconcito, como un altar donde estén, no sé, tal vez los auriculares, donde esté tal vez el cuadernito donde va a escribir, o lo que a cada uno le resuene, pero como esto desde lo visual tal vez puede ayudar a un lugarcito que sea como cómodo y agradable, para darnos ese espacio. Sería como esto, ¿no? De darnos el espacio y el tiempo para la conexión y que sea algo como pensado de antemano, para que no tengamos que estar pensando y armándolo en el momento en el que queremos conectar. Si ya nos anticipamos, nos estamos como invitando a nosotros mismos a hacer esa conexión y que realmente sea desde el disfrute, no desde una obligación, que eso, sobre todo cuando llegamos a ese punto, es lo más lindo. Podemos ponernos recordatorios, por ejemplo, a través de alarmas u objetos, que esto un poco lo nombré recién, por ejemplo, algo que a mí me ha servido mucho, me sirve bastante cuando ando sobre todo un poco más despistada. Por ejemplo, si quiero conectar al despertarme, voy a conectar escuchando un audio, como pueden ser los 8 audios del desafío gratuito, dejarme los auriculares en la mesita de luz. Entonces al otro día, si me despierto y en ese momento, así entre dormida, me olvidé, ya viendo los auriculares, es como un recordatorio ver el objeto y que me resulta como un recordatorio de, acordate que ibas a hacer la meditación. Y es como, ay, bueno, ahí medio dormida, así como estoy, busco el audio, es como que no tengo que pensar demasiado ni poner demasiada energía en empezar porque ya está, tengo el teléfono y los auriculares ahí, abro YouTube y ya está. O el WhatsApp o lo que sea para encontrar el video. Podría ser también esto de dejar el cuadernito, por ejemplo, algún objeto, algo que como que nos simbolice el recordarnos en el momento. Algo que yo amo y me sirve muchísimo son las listas de hábitos también, que ahí siempre lo importante es desde qué intención lo estamos haciendo, de no ponernos esas listas de hábitos como tenés que hacer esto, como la lista del supermercado. Sino yo cuando las hago realmente me busco un momento que sea como un ritual para armarme las listas de hábitos y tengo un montón,
y que me ha llevado realmente mucho tiempo lograr pintar. Yo me lo armo con cuadraditos, en lugar de tachar y que sea como, ay, bueno, una cosa menos, no. Pongo un cuadradito, lo que quiero hacer y eso lo voy pintando y hasta me da esa sensación de como que estuviera pintando, no sé, un mandala. Me he ido llevando a observar a lo largo del tiempo como, bueno, si me estoy como sobreexigiendo, por ejemplo, de, bueno, a ver, ¿a dónde tengo que bajar? ¿Qué cosas tengo que dejar? ¿Qué cosas puedo posponer? ¿En dónde estoy perdiendo el tiempo en el día? Por ejemplo, tal vez, no sé, abro Instagram para ver una cosa y capaz me pasaron 40 minutos. Bueno, capaz que esos 40 minutos podría haber meditado, ¿no? Entonces, a veces es ir observando eso y las listas de hábitos en general me ayudan mucho a eso, a ordenarme, a ver qué cosas tengo que modificar para crear un hábito, por ejemplo, de todos los días tener un momentito de conexión y da mucha satisfacción cuando vamos viendo que el cambio, o sea, ver no solamente en el día a día, sino el verlo ahí como plasmado en el papel, de, uy, estoy logrando conectar mucho más, estoy logrando, por ejemplo, el autocuidado, que es una de mis páginas de listas de hábitos, esto de autocuidado que incluye un montón de cositas y que en un momento tal vez era, bueno, todos los días hacerme una sesión, todos los días meditar, todos los días hacer gimioterapia, es como, ay, pará, el día tiene 24 horas, entonces ver que me estoy sobreexigiendo y ver, bueno, ¿cómo esto lo puedo repartir a lo largo de una semana? ¿Lo hago de lunes a domingo? ¿Lo hago de lunes a viernes y si me quedó algo pendiente el fin de semana, retomo algo? Esto de cada uno ir haciendo ese diálogo interno para armar esas listas de hábitos, lo recomiendo, lo súper recomiendo porque ayuda mucho. Es algo muy simple de hacer y realmente nos ayuda, si lo sostenemos en el tiempo, a ir observando en dónde estamos procrastinando, en dónde hay resistencias y ir realmente dando pasitos como para poder lograr esos hábitos, en este caso de conexión, pero que lo podemos llevar a lo que cada uno resuene, realmente ayuda mucho y si logramos encontrar la vuelta, hasta da mucha satisfacción el hecho de tanto prepararlo, pensando en, bueno, estoy queriendo proponerme esto, como cuando vamos logrando realmente incorporar esos hábitos en el día a día. No tomarlos como que si ya hago una lista de hábitos hoy para mañana ya tengo que cumplirla sí o sí. Por ejemplo, hacer una lista de hábitos del mes y tal vez el mes que viene tengo que observar y tengo que afinar cosas y transformarla, tomarlo como eso, como parte de un proceso. Después, ¿por qué no? Muchas veces es necesario hacer limpiezas energéticas, ya sea en el hogar o a uno mismo, esto de hacernos autosesiones, que bueno, a veces es parte acá es como un ida y vuelta, ¿no? Porque a veces justamente necesitamos poder pensar las resistencias y generar esos hábitos de, bueno, sostener la energía del hogar, la energía de uno mismo, pero también a veces el hecho de es siento que es eso, sí, como una rueda que se va retroalimentando, tanto puede ser para bien o para mal, para ver dónde lo hacemos girar. Cuando empezamos a lograr esos hábitos y sostener la energía, se nos hace mucho más fácil cuando sentimos que la energía se pone más pesada, esto de hacer una limpieza, ya sea con un sauna, hacernos una sesión, eh, para esto de limpiar, liberar, elevar cada vez más nuestra propia energía y ayuda a veces el decir, bueno, arranco por acá, arranco por, no sé, hoy voy a saumar, hoy voy a, no sé, poner un símbolo en la casa, o a uno mismo. Y esto a veces nos va ayudando a destrabar, porque a veces si esa resistencia viene de algo energético, a veces es esto, ¿no? De buscar herramientas que nos ayuden a limpiar las energías para que no se sienta todo tan pesado y se nos haga justamente más liviano sostener estas conexiones diarias. Y bueno, y por sobre todo esto de preguntarse, a veces simplemente es eso, parar un minuto y preguntarnos, ¿qué es lo que me está bloqueando? Y darnos ese segundo para escuchar. A veces es empezar por ahí, simplemente por decir, bueno, cierro los ojos un segundo, respiro profundo y me pregunto, ¿qué me está bloqueando? Si observamos que hay algo que nos está trabando, que aparecen esas resistencias, tal vez es simplemente eso, el preguntarnos y el darnos ahí el segundo para poder escucharnos y desde ahí tal vez ya nos llegue una respuesta. Así que bueno, dejo esos tips para que tomen lo que resuene de todo esto y ojalá les sirvan como para esto, de ir como destrabando un poquitito. Si es que se sintieron ya sea en estos días o que se sienten más adelante, no sé, cuando sea que estén escuchando esto, alguna resistencia en relación a algo que estemos queriendo
cambiar en nuestra vida. O sea, es como que llegó a partir de esta semana de conexión, pero siento que lo podemos hacer extensivo a un montón de otras cuestiones, así que ojalá que también les sirva. Y bueno, y para cerrar, entonces va más que se me ocurrió sentir, transmitirles algunas preguntas, que esto pueden, se las voy a dejar ahora, así las voy a simplemente nombrar, para que después cada uno tome el tiempo que sienta como más adecuado. Si sienten que lo pasan de largo, acuérdense de ver cuáles son las resistencias. Y que son 4 preguntitas. Lo pueden ir pausando y pueden ir escribiendo en el tiempo que necesiten. Y que son 4 preguntitas que yo se las voy a decir en primera persona, pero no es para mí, Yanni, sino para cada uno de ustedes. O sea, esto no es un examen que me tienen que adivinar a ver qué es para mí, sino esto está puesto como en primera persona para que cada uno se lo pregunte a sí mismo y desde esa pregunta simplemente ver qué llega. Primer pregunta, ¿qué es para mí la conexión con el ser? Vuelvo a repetir, ¿qué es para mí la conexión con el ser? Y cuando lo vean grabado pueden pausar y tomarse el tiempo necesario para escribir. Segunda pregunta, ¿qué es para mí la conexión con el propósito de vida? Tercera pregunta, ¿qué es para mí la manifestación consciente? Y cuarta pregunta, ¿qué resistencias surgen al proponerme la conexión? Ahí simplemente dejarse llevar con la escritura y a veces nos sorprendemos, simplemente hacernos una pregunta como muy concreta, nos sorprendemos en todo de lo que puede llegar a salir después. Así que simplemente esto lo dejo como para quien resuene, hacer esto como un modo tal vez de cierre y que como les decía, no es un examen, no es que ni siquiera es para mí, para Yanni, sino que es para ustedes, para cada uno, que se lo pregunten a sí mismos. Y un poco que, a ver, no sé si es la manera de decirlo, pero como que da lo mismo que coincida al 100% o no con lo que fueron escuchando en los audios. La idea no es que, ay, tengo que memorizarme cada uno de los audios y no, no, es, bueno, a ver, después de todo esto, o incluso si no escucharon todavía esos audios, lo pueden hacer como, bueno, un inicio, a ver qué llega en este primer instante y después ir al audio del día uno del desafío gratuito. Incluso también eso es una opción. Y simplemente ver como, bueno, ya sea antes o después de todas esas conexiones, bueno, a ver qué me llega a mí después de todo esto. No quedarse solamente con, no sé, hablar del cero, del propósito de vida, o de la manifestación consciente como un concepto que tiene esta definición, sino como permitirse la escucha interna, lo mismo con las resistencias. Permitirse la escucha interna, esa es la clave. No tiene sentido si todo esto lo hacemos para memorizarnos un audio o para solamente cumplir con una meditación que un otro me está dictando, digamos, entre comillas, sino que estos son todas herramientas para activar la conexión en uno mismo. Si no, no tiene sentido, si no pierde completamente el sentido de lo que estamos haciendo. Así que los invito a dejar brotar ahí lo que vaya saliendo con cada una de las preguntas. Y bueno, y nos encontramos obviamente con los que empiezan en el acompañamiento grupal de 12 semanas, que empezamos el lunes 6 de octubre. Así que queda ahí la invitación abierta. Y bueno, yo estoy ansiosa ya porque llegue el día y que empecemos. Así que bueno, ojalá que se sumen, que nos podamos encontrar ahí. Y bueno, ahí cerramos al menos con esta parte de grabación y nos quedamos saludando. Así que gracias, gracias a todos los que hayan escuchado. Bueno, ya estoy cerrando la grabación, así que gracias a los que hayan escuchado la grabación está hasta acá, a los que participaron del desafío dentro del grupo. Sin ustedes ahí del otro lado esto no tiene sentido, así que gracias, gracias, gracias infinitas. Y bueno, corto por acá la grabación y seguimos igual charlando unos minutitos más.